bueno, qué bendición poder estar nuevamente este miércoles con ustedes. Habíamos tenido un tiempecito de receso, pero ya pasó. Así que continuamos con CCI Transformados. Y lo más hermoso es que vamos a empezar con el módulo 6. El último módulo del programa. Así que contentos, felices, todos alegres de poder estar otra vez en sus hogares y poder conectarnos, poder orar juntos, aprender juntos, abrir la Biblia juntos para que podamos estudiar la palabra de Dios. El Señor tiene grandes cosas para su vida, pero ¿cómo las va a recibir si no las conoce? ¿O cómo va a ser si no sabe qué es lo que el Señor quiere de usted? Así que muy, pero muy, muy importante estar aquí, esta hora del día miércoles, que lo ponemos en dedicación, en oración al Señor. Así que oremos. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial que tú nos das. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque a través de la pantalla estamos llegando a los hogares de los discípulos y sabemos que cada discípulo es transformado por la sangre de Jesús, que cada discípulo está atento, Señor, para recibir lo que tú tienes que hablar con ellos en esta noche. Gracias, Señor, porque tú les enseñas, porque tú eres quien dirige, porque eres tú, Señor, quien guarda la vida de cada discípulo en el nombre de Jesús. Nos unimos en un mismo espíritu, nos unimos en un mismo sentir para darte gracias. Gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Como discípulos de Jesús seguimos las pisadas del Maestro. Estamos siguiendo lo que la palabra dice para poder saber qué camino debemos andar, qué debemos hacer, Señor, cómo nos cubrimos con tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Oh Señor, yo quiero orar en esta hora por todas aquellas personas que se sienten un poco enfermas. En el nombre de Jesús, si tú sientes algún malestar, algún dolor o estás angustiado por alguien enfermo en su casa, en el nombre de Jesús, reciba usted sanidad, reciba usted salud de parte del Señor. Si alguien está desanimado, reciba la fuerza de lo alto. El que tiene tristeza en su corazón en este momento recibe el consuelo y un manto de alegría, de contentamiento y que llene su alma. El que pasa por medio de una tribulación, de una angustia o de necesidad, reciba la fuerza, la sabiduría celestial y el poder de Dios para salir del lugar donde está. Oh Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, abre, Señor, nuestras mentes, abre nuestros corazones para recibir de ti, pero también para darte, Señor. Abre nuestras almas para ser generosos y dar este tiempo de estudio de la palabra como una ofrenda agradable delante de tu presencia. Oh Señor, tú conoces nuestros pensamientos, conoces nuestro corazón, conoces cada cosa que se hace en el nombre de Cristo Jesús. Que cada discípulo que nos está viendo, que nos está sintonizando, el que viene manejando en la calle, el que está en su casa, en el nombre de Jesús, reciba la fuerza, reciba el poder de Dios, reciba la gracia, reciba la sabiduría para que pueda estar en este tiempo conectada contigo, conectado contigo, escuchando tu palabra y aprendiendo paso a paso, cada día. Te bendecimos, te honramos, te alabamos y te glorificamos y ponemos toda esta tarde en el nombre de Cristo Jesús. Toda esta hora te pertenece a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Y yo quiero contarles algo antes de bajarme de aquí, de este lugar donde estoy. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 5-6 dice: porque los que viven
conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Y fíjense que este módulo se llama Viviendo en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Significa que durante todo este año 2021 hemos venido juntos de la mano. Desde el mes de febrero venimos caminando juntos de la mano y todos los miércoles nos reunimos para estudiar la palabra de Dios y hemos pasado varios módulos. Y el último módulo que tocó tanto nuestros corazones fue el módulo de transformación, de metamorfosis, de renovar nuestros pensamientos, de cambiar de actitud, de ser diferentes y aprender a vivir en la vida del Espíritu. Así que este módulo es altamente importante para usted. Ya no somos creyentes, somos discípulos de Cristo. Hasta el día que usted termine aquí en la tierra, ¿verdad? Es discípulo de Cristo. Usted tiene que buscar y aprender y caminar. Y si hoy fallo y si hoy me decaigo, me levanto y vuelvo otra vez y tomo de nuevo el impulso y allá voy, ¿verdad? Buscando las cosas del Señor. Ya no nos alimentamos con leche. Ahora ya no comemos comida ligera. Podemos alimentar nuestras almas con valores y principios espirituales, bíblicos, fundamentados en la Biblia, lo que la Biblia dice, no lo que me contaron o lo que me dijeron, sino lo que usted estudia en la Biblia, porque la Biblia es un manual de vida. Todo discípulo de CCI Transformado hasta ahora ya tiene bien fundamentada todas estas disciplinas espirituales que les hemos enseñado. En el estudio de la palabra, en la oración, en el ayuno. Es importante que usted esté buscando siempre esa vida en el Espíritu. Recuerden, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que no nos cabe el término de intranquilidad, ¿sí? La Biblia dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Así que el discípulo de CCI Transformado ya en este tiempo ya empieza a dar frutos. Y eso es lo que precisamente queremos. Ya hemos sido transformados, hemos sido renovados. Ahora vamos a afirmarnos un poco más y luego vamos a dar frutos para servir en la iglesia, para servir en la comunidad, para darle a Dios lo mejor, pero lo mejor de nosotros. Las clases que se van a impartir en este módulo son muy, muy importantes para que usted reafirme lo que estamos hablando de vivir en el Espíritu. Entonces vamos a tener la clase de mi caminar en santidad, de cobertura espiritual, orando en la voluntad de Dios, agradando a Dios y alejándome del pecado, llamados al ministerio de la reconciliación. Todos estos conocimientos harán una muy buena amalgama que usted pueda luego entonces reproducirse espiritualmente. Llevar el evangelio a otras personas, no quedárselo solo para usted. Qué bonito es ir a la iglesia y orar y cantar y estar un rato con alegría y sentir el amor y la comunión de los hermanos. Pero se nos olvida, ¿sí? Se nos olvida que no solo es eso, que la Biblia dice, id y predicad, id y haced discípulos, enseñándoles. Así que usted tiene que empezar a reproducirse. Esa vida espiritual tiene que hacerse grande y expansiva, extensiva hacia las personas que están en su casa, hacia sus vecinos y hacia las personas que usted conoce. La vida en el Espíritu es mucho más que escuchar un mensaje. Es también venir a la celebración,
pero también significa consagrar su vida a Dios y significa servirle, significa amarle y dar a cada día, todos los días, adoración al Señor. ¿Esto que estoy haciendo agrada a mi Dios? ¿Esto que yo voy a preparar para alguien, una comida, un vestido o algo que usted le quiere hacer algo a alguien, esto es bueno? ¿Lo que estoy haciendo está bien? ¿Lo que estoy pensando está bien? ¿Cómo actúo está bien? Recuerde que Dios lee tu pensamiento. Así que yo quiero decirle, usted tiene que estar muy, pero muy fortalecido. Y para estar fortalecido en el Espíritu y para estar fuerte en el Espíritu, lea Efesios 6:10, ¿verdad? Dice, sea usted fortalecido en el poder de su fuerza. No es en lo que le digan, no es en las cosas que tiene, ni es en los valores que tiene alrededor humanos, es en la fuerza de Dios. Separados de mí, dice la Biblia, nada podéis hacer. Así que esto se trata, vida en el Espíritu. El módulo 6, que lo empezamos el día de hoy. Y bueno, hoy tenemos un día hermoso y vamos a dejar a nuestro participante que nos va a dar la clase, el pastor Henry Hernández. Él va a dar la clase el día de hoy y deseamos que el Señor sea tocando su vida y su corazón. Y si usted tiene preguntas, si usted tiene alguna inquietud, escríbala en el chat porque nosotros leemos luego esos chats y se pueden contestar y los pastores de su celebración también le van a contestar. Muchísimas gracias y dejo con ustedes al pastor Henry Hernández, pastor del domingo a las 9 de la mañana. El Señor les bendiga. Amén, amén. Muchas gracias, pastora Marta. Qué honor poder compartir siempre la palabra del Señor. Su palabra que no regresa vacía, es viva, es eficaz. Y hoy tenemos la dicha de compartir este tema, mi caminar en santidad. Así que el tema es interesante porque no vamos a hablar de un tema genérico o al momento de abordar cada uno de los principios que vamos a ver, no vamos a pensar en otras personas, sino de manera personal, individual. Por eso es mi caminar, no es el caminar de otra persona o no es el caminar de manera general, sino mi caminar. Y no de cualquier manera, sino en santidad. Y qué importante también mencionar que debemos mantener ese equilibrio bíblico, porque el tema de la santidad es un tema que puede ser mal interpretado. Hay quienes piensan que el término de santidad se refiere a cuestiones rituales, cuestiones externas, cuestiones meramente religiosas. Y se puede caer en un extremo del legalismo o por el otro lado se puede caer en el otro extremo que pensar que la santidad la podemos pasar por alto y podemos caminar en un libertinaje haciendo lo que queremos y autojustificándonos. Pero en realidad la Biblia nos ordena, nos manda. No es una opción el caminar en santidad, sino que es una instrucción de parte del Señor y al final eso tiene que ver con nuestra propia bendición. Así que para esta clase tenemos dos propósitos. El primero es caminar en la vida cristiana para alcanzar madurez espiritual. Y vea qué importante, porque la Biblia nos habla de un nuevo nacimiento en San Juan capítulo 3. En Primera de Pedro 2:2 nos habla de un recién nacido que debe desear esa leche espiritual. Pero también aquí se habla de alcanzar madurez. Es decir, comenzamos la vida cristiana, hay un nuevo nacimiento cuando tuvimos ese encuentro con el Señor, pero debemos caminar hacia la madurez. Y dice aquí, dando pasos no de cualquier manera, sino en santidad. Y vea qué importante, porque cuando
para caminar, más bien dicho, en santidad, no es nada más con las fuerzas humanas, no es nada más con la buena intención, sino que se requiere el poder del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es Dios, pero el Espíritu Santo también es una persona que quiere enseñarnos, que quiere guiarnos a toda la verdad. Y el propósito número 2 es reconocer los principios bíblicos de obedecer a Cristo y hacerlo centro de la vida discipular. Estos son los dos principios que tenemos para esta clase, y qué importante mencionaba la pastora Marta de estudiar la palabra del Señor, de escudriñar, de tener hambre y sed de su palabra. Allí nosotros podemos encontrar esos principios que nos van a dar un norte, nos van a dar instrucciones precisas para que podamos mantener una visión correcta de lo que es el término santidad. Para reflexionar, hay una pregunta, y esa pregunta es: ¿puedo vivir en santidad? En un mundo de pecado, en un mundo convulso, en un mundo caído, en ambientes complicados, por un lado, hablando de lo externo, pero también en nuestra vida misma, el cuerpo. Dice la Biblia que ese cuerpo tiene esa condición caída, esa condición que tiende, es una naturaleza pecaminosa. Entonces, vale la pena preguntarnos y también respondernos: ¿puedo vivir en santidad? Porque hay quienes quizás lo pueden malinterpretar y pensar que vivir en santidad es ser perfecto, ¿verdad? Y en realidad la perfección la vamos a alcanzar cuando dice su palabra en Filipenses 1:6 que el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, no hay que confundir el término santidad con perfección. Otra cosa que es importante notar es que cuando hablamos de santidad, hablamos de la necesidad de hacer la parte nuestra. Por un lado, cuando recibimos al Señor, hay un momento instantáneo que ocurre el nuevo nacimiento. En ese momento la Biblia nos declara santos, pero también en ese momento comienza un proceso de santificación. Entonces, ¿podemos vivir en santidad? Mire lo que dice Mateo 5:8, y es parte de las bienaventuranzas, allá en el Sermón del Monte, que es capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Y en el capítulo 5, versículo 8, es Jesucristo hablando. Y Él dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Normalmente este pasaje lo tomamos casi como una tendencia a verlo de manera futura, pero en realidad también tiene que ver con el presente, porque muchas veces nosotros queremos ver a Dios, queremos ver la manifestación de Dios, el poder de Dios, actuar en medio nuestro, pero para eso debemos guardar nuestro corazón, mantenerlo limpio. Por eso dice bienaventurado. Alguien bienaventurado es alguien dichoso, alguien afortunado, doblemente feliz, dicen algunas versiones. Entonces, qué importante es procurar mantener nuestros corazones limpios. Y vea, el corazón, que es lo más interno nuestro. Estamos hablando de eso profundo de nuestra vida misma. De ahí dice su palabra que salen los malos pensamientos, salen cualquier cantidad de pecado. Por lo tanto, es un imperativo que nosotros procuremos mantener nuestros corazones limpios. Ahí en el corazón se asientan los resentimientos, las raíces de amargura, el enojo, el engaño, cantidad de cosas. Pero Jesucristo dice que es bienaventurado, es dichoso. Y John MacArthur, él expresa que la santificación es el crecimiento del creyente. Qué importante, porque hacia allí es donde vamos. Nuestro anhelo debe ser crecer en Cristo. Dice que es el crecimiento del creyente en madurez espiritual. Qué importante entender que madurez espiritual, quizás la madurez suya es diferente a la madurez de otra persona.
Cada uno va al paso que el Señor sabe que tiene que ir. Entonces muchas veces nosotros nos comparamos con otras personas y queremos meterlos todos en el mismo molde, pero cada quien va a un ritmo, cada quien va a un nivel de madurez. Pero ese es el crecimiento en madurez espiritual, pero también en santidad práctica. Es decir, muchas veces la religiosidad lo que hace es que más bien complica las cosas. Hay un ritualismo nosotros cuando vemos, y ese fue uno de los mayores conflictos que hubo entre los religiosos del momento en el tiempo de Jesús, y fue Jesucristo entró directamente porque había muchos religiosos en su momento que se preocupaban por una gran cantidad de ritualismos externos y no era una santidad práctica. Y se preocupaban por lo externo de manera pues que querían obligar a las personas, poner cargas pesadas para, según ellos, mantener una santidad externa, pero era más externa. Incluso muchas veces pensamos que con hacer ciertas cosas en lo humano, con esfuerzo propio, me hace más santo. Pero ya vamos a ver mediante principios que es una santidad práctica. Recuerdo en este momento que Jesucristo habla de una parábola del fariseo y el publicano, y el fariseo habla de ciertas prácticas y él se estaba comparando con otra persona. Según él, esas prácticas que obviamente las debemos hacer, pero nacidas del corazón, no para compararnos con nadie más. Él pensó que por practicar cierto tipo de cosas lo hacía más santo o más aceptable ante Dios. Y sigue diciendo John MacArthur que esta santificación es el crecimiento del creyente en madurez espiritual, santidad práctica y semejanza a Cristo, mediante el poder y la guía del Espíritu Santo. No debemos dejar de lado la asistencia del Espíritu Santo para este caminar en santidad, porque de lo contrario pudiéramos estar haciendo cosas nada más con la buena intención en nuestras propias fuerzas, pensando que eso es suficiente. Necesitamos permanecer pegado a la vid verdadera, permanecer ahí y el fruto va a fluir de manera muy natural. Hay una pregunta. Y esta pregunta es, ¿qué es la santidad en la vida cristiana? Es importante, ya dijimos, la necesidad de escudriñar las Escrituras y encontrar los principios acerca de estos temas que son muy importantes. Ahora, ¿qué es la santidad? Bueno, ser santo significa, lo primero es ser separados para Dios. Quien nos separa es el mismo Señor cuando nacemos de nuevo. La Biblia dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nos separó, nos apartó. Significa ser separados para Dios. Es decir, usted fue separado para Dios. Aunque estamos en este mundo, es un mundo caído, pero Dios nos ha separado en medio de nuestros entornos donde vivimos, nos separó y nos ha puesto en el reino de la luz. También la santidad la define la propia naturaleza de Dios. Qué importante, porque el parámetro de comparación no es otra persona. Mucha gente se considera más santo porque se compara que quizás con otra persona que quizás anda un poco desviado, y él se considera más santo porque se está comparando con otra persona. Pero aquí dice que la santidad la define la propia naturaleza de Dios. Entonces, cuando nos vemos frente al Señor, decimos realmente estoy lejos, pero voy hacia ahí. Y reconozco la necesidad de buscarle cada día, porque el parámetro hacia donde yo debo apuntar es hacia Él. La Biblia dice que debemos crecer hacia ahí, hacia la estatura del varón perfecto. También santidad es consagrar, es apartar, es dedicar, es purificar y es separar. Hay un pasaje en la segunda carta de Pablo a Timoteo, donde Pablo le recomienda a Timoteo y le dice: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y luego le dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles o comunes. Y luego le dice: así que si alguno se limpia, será instrumento para honra,
santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es decir, hay una parte que también nos toca a cada uno de nosotros. Por eso es consagrar, apartar, dedicar, purificar y separar. Pero también significa ser apartados para Dios. Eso nos hace santos. Dios mismo hizo una separación, por ejemplo, en su pueblo, en Israel. Él hizo una separación entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. Y Dios manifestaba su milagro, su misericordia, su poder, su favor para el pueblo de Israel, precisamente porque hizo una separación. Así somos nosotros delante del Señor. Él nos ha separado y ha puesto un plan y propósitos para nuestro bien. Dice Levítico 19:2, y aquí lo vemos nosotros como ya una instrucción. Pero este pasaje de Levítico 19:2 también tenemos referencias en el Nuevo Testamento. O sea que esto de la santidad no es algo que se quedó allá en el Antiguo Testamento. Y nosotros leemos, por ejemplo, las instrucciones precisas que el Señor le daba a los sacerdotes, que eran los que presentaban las ofrendas, que eran los que intervenían por el pueblo. Les decía cómo debían actuar, cómo debían hacer, y les daba instrucciones precisas. Incluso tenían una diadema, dice, en su frente que decía santidad a Jehová. Pero este principio no quedó abolido en el Nuevo Testamento. Y dice el Levítico 19:2, sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Es el Señor quien está diciendo el por qué debemos ser santos, porque Él, que es nuestro Dios, es santo. Ahora, si nuestros ojos están puestos en Jesús, vamos a pensar en Jesús. Y cuando decimos nuestros ojos, estamos hablando del enfoque, de la atención, de los pensamientos que deben estar en Jesús. Por eso allá en Hebreos 12 dice, puestos los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Así que, ¿quién va a poner los ojos en Jesús? Es cada uno de nosotros. Por eso el tema es mi caminar en santidad. También si estudiamos su vida, oramos a Jesús y buscamos seguir su ejemplo, nos pareceremos más a Él. Así que cuando hablamos de estudiar la vida de Jesús, se trata no solamente conformarnos con el módulo que recibimos cada miércoles, con la celebración que venimos, que escuchamos un sermón, sino realmente tener ese interés y tomar la iniciativa de estudiar cada día su palabra. Es bienaventurado, el Salmo 1 lo dice, que es bienaventurado aquel que en su ley medita de día y de noche. Y hay unas promesas hermosas ahí. Seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que daremos fruto a su tiempo y su hoja no va a caer. Así que debemos estudiar la vida del Señor Jesús, orar a Él y también buscar su ejemplo. Esa es la verdadera santidad. Cada día nos acercamos más a Él y lo hacemos de manera voluntaria, con alegría. Su palabra dice que sus mandamientos no son gravosos, lo hacemos con gozo, con alegría, porque no es una carga pesada. Nuevamente, haciendo énfasis a este pasaje, este versículo de Mateo 5:8, que dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién no anhela ver al Señor? Y nuevamente, no solamente lo veamos en términos futuristas, eso es obvio que desde el momento que recibimos al Señor, Él nos entregó vida eterna, pero también en el transcurrir de nuestra vida en esta tierra, debemos ser intencionales en guardar nuestro corazón, en limpiar nuestro corazón y ver la manifestación del poder de Dios en todo momento. ¿Cuántas personas anhelando ver el mover de Dios, el poder de Dios, la manifestación de Dios, la sabiduría de Dios? Pero aquí dice, bienaventurados los de limpio corazón. Así que hay parte que nos toca a nosotros también. La santidad viene de Dios a medida que crecemos en la fe. La santidad es práctica, engendra una actitud madura
y nos impulsa a convertirnos en instrumentos de Cristo para cumplir no nuestros propios anhelos, sino los anhelos del Señor. Vea qué importante, porque Dios anhela utilizarnos, que nosotros seamos esos instrumentos que llevemos sus buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. ¿Y a quién quiere utilizar? A nosotros. Por eso es que acá en Mateo 6:10 dice, venga tu reino. Dios quiere manifestar su reino. En aquel momento, antes de que Jesucristo se manifestara, fue el mensaje que Juan el Bautista también predicó en su momento y dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y luego vino el Señor Jesús y también manifestó, el reino de los cielos se ha acercado. Luego lo vemos en Pedro, cuando él en Hechos capítulo 2, capítulo 3, luego Pablo en Hechos capítulo 17, pero ahora nos toca a nosotros manifestar ese reino y que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Y cómo se va a manifestar? ¿A quién va a utilizar? A usted y a mí, cuando caminemos y cuando seamos intencionales en llevar esa palabra que Él nos manda y nos da un privilegio de servirle. La otra pregunta es, ¿por qué debo vivir en santidad? ¿Cuál es el propósito en sí? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver varias respuestas acá. Vamos a ver cuatro, diríamos nosotros, como idea de lo que nos dice el por qué, el propósito. ¿Por qué debo vivir en santidad? Lo primero es que es el modelo de vida de Dios. Es Dios quien nos ha trazado. Es Dios quien nos instruye. Esto no es una idea religiosa o no es una idea de alguien por ahí o no es la idea de una iglesia en particular. Es el modelo de vida de Dios. Él es santo. Él es santo y Él ha trazado una forma. Cuando dice el modelo es la forma que Dios ha trazado para que nosotros, como sus hijos, vivamos. También nos lleva a desear lo que el Espíritu desea. Cuando nosotros tenemos esa comunión con el Espíritu Santo, vamos a desear lo que el Espíritu Santo desea. Claro, el propio cuerpo desea también cosas. Y usted va a notar, como dice Gálatas capítulo 5, que va a ser una lucha, una pugna, una contienda entre lo que quiere llevar el cuerpo y lo que quiere el espíritu. Pero en la medida nosotros estemos alimentando el espíritu, veremos cómo ese fluir avanza en los deseos que Dios quiere. También nos guarda de la decadencia moral y espiritual. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo de pecado. Hay un sistema empujando para que usted se amolde, dice Romanos capítulo 12, que hay un modelo, un molde. Por eso el tema, y qué importante, transformados, porque ahí en el capítulo 12 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados, porque hay un molde. Por eso dice que nos guarda de la decadencia moral y espiritual. No sucumbimos ante lo que este mundo propone, y este mundo propone por todo lado. Los medios de comunicación ejercen una fuerte influencia para que muchas personas caigan en esa decadencia también espiritual. Pero también es un camino que Dios ha trazado para su pueblo. Allá en Isaías dice que Él ha hecho ese camino de santidad. Y por allí dice que no va a pasar ninguna persona inmunda, sino sus hijos. Por eso es que ese camino Dios lo ha trazado, es el modelo para que nosotros andemos por ese camino. Así que ese es el propósito del por qué Dios nos anima y nos ordena. No es una sugerencia, nuevamente, no es opcional, sino es una orden de parte del Señor. Y vea lo que dice Hebreos 12:14. Y aquí aparecen dos palabras vinculadas. Esas dos palabras son paz y santidad. Y nos dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y tiene una similitud como lo de Mateo 5:8, porque también nosotros lo pudiéramos ver nada más en términos futuristas y decir, la santidad, la paz y la santidad son requisitos para ver en un futuro al Señor. Claro, cara a cara lo vamos a ver, pero también
en esta tierra, mientras nosotros nos movamos, veremos la manifestación y el poder de Dios mientras nosotros buscamos intencionalmente la paz y también la santidad. Son dos palabras vinculantes para lo cual el Señor nos garantiza que lo veremos a Él, sin la cual dice nadie verá al Señor. Es decir, nosotros tenemos que hacer la parte, dice Romanos capítulo 12, que en cuanto dependa de nosotros debemos estar en paz con todos. Pero también, ¿de dónde proviene esa paz? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento proviene del mismo Señor. Él dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, y yo no la doy como el mundo la da, porque el mundo propone cierta paz, engañosa, temporal, efímera, muy pasajera. Y al final se da cuenta la persona que no obtuvo paz. Pero el Señor dice que la paz de Él sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿y de dónde viene la santidad también? Viene del Señor, también del Señor Jesús. Entonces son dos palabras que se convierten casi como un requisito. Allá en Mateo dice que debemos limpiar el corazón, bienaventurados los de limpio corazón, pero aquí también le agrega la paz y la santidad. Y ambos pasajes dice para ver al Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al Señor. Y aquí dice, busquen la paz y con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y 1 Tesalonicenses 4:3, aquí ya habla que la voluntad, el deseo, el anhelo de Dios es que seamos santificados. Ese es el anhelo. La voluntad de Dios es que sean santificados. Hermano y hermana, el deseo del Señor es que usted camine en santidad, que sea santificado, que se guarde, que se aparte, que haga lo humanamente posible con la ayuda del Espíritu Santo. Estamos diciendo que necesitamos esa asistencia para apartarnos de todo lo que este mundo le propone, para hacerle caer, para estorbar muchas veces. Recuerde que usted está librando batallas constantemente contra el modelo de este mundo, contra lo que la carne le pide, pero también contra lo que el enemigo le propone. Vivimos en este terreno de lucha, de ahí la importancia del consejo que nos daba al inicio la pastora Marta, que dice Efesios 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora vamos a ver las opciones en mi caminar hacia la madurez espiritual. Nuevamente, hay opciones que mucha gente escoge y nosotros como creyentes debemos escoger, porque cuando hablamos de opciones está la libertad de escoger. Y hay elecciones maduras y hay elecciones inmaduras. Por lo tanto, este listado nos puede servir como una radiografía para vernos nosotros de manera individual, de manera personal, cómo estoy eligiendo en mi caminar. Una enseñanza o una elección, madura es procurar enseñar a los demás. Solo pregúntese cuántas enseñanzas al día de hoy ha recibido, tanto en el módulo de CCI Transformados como también en los temas que ha visto en las prédicas de fin de semana. Todo eso que usted ha recibido tiene un propósito y es que pueda compartirlo con otros. No solo ser enseñado, porque estar solamente recibiendo es una muestra de que hay inmadurez. Pero cuando usted procura llevar eso que ha aprendido y darlo a otros, entonces está hablando de una elección madura. Otra elección madura es procurar un desarrollo profundo del entendimiento. Y el entendimiento, estamos hablando el entendimiento teniendo como insumo, como fuente, la palabra de Dios. Aquí encontramos nosotros su voluntad. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos. Así que debemos procurar tener ese profundo, cada vez ponernos metas, en lugar de estar luchando con aquello tan fundamental y no avanzar. Hay un peligro en quedarnos en el mismo lugar estacionado. Por eso es que también necesitamos escudriñar. La Biblia nos dice en San Juan capítulo 6, escudriñen las Escrituras. Es Jesucristo dándonos esa instrucción para meternos de lleno con la palabra del Señor. Ese es el alimento que nos va a servir para crecer. También otra elección madura es buscar la unidad.
Vivimos en un mundo de conflictos, de pleitos, incluso dentro de la misma familia, dentro de la misma iglesia, dentro de los mismos entornos cercanos, pero es una elección procurar la unidad, a pesar de que todos pensamos de manera diferente, a pesar de que todos tenemos entornos, tenemos experiencias, tenemos trasfondos diferentes, pero tenemos que procurar la unidad en lugar de fomentar la desunión. Otra elección madura es anhelar retos espirituales, ponernos metas. Por ejemplo, hay diferentes retos que usted se puede poner y decir, bueno, para mí estos próximos meses son cruciales y voy a procurar leer a detalle cada tarea, cada pasaje que me dan. Voy a repasar incluso con los vínculos que nos mandan para repasar las enseñanzas. Puede ser un reto y anhelar esos retos espirituales en lugar de perder el tiempo con deseos de entretenimiento, porque el tiempo lo podemos utilizar también para ese tipo de cosas. Pero al final, ¿en qué nos ayuda estar 3 horas, 4 horas en una red social, viendo programas que al final no le edifican? Eso es una elección madura versus una elección inmadura. También otra elección madura es una fe activa en lugar de apatía y duda cautelosa. Una fe activa, una fe que en los momentos difíciles recuerda y confiesa y aplica los principios de la palabra del Señor. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, en el momento, la fe es probada. Y cuando hay opciones, hay situaciones donde la fe es probada, es el momento preciso en la cual nosotros tenemos que activarla, en lugar de estar teniendo duda. Por eso la fe es certeza, es seguridad. Otra elección madura es la confianza, en lugar de vivir en temor. Este mundo vive en temor, y el temor es un lazo, el temor es un espíritu que bloquea, que paraliza, pero la parte nuestra es confiar en las promesas del Señor, confesar las promesas del Señor, afirmarlas en nuestra vida. Y también la otra elección madura, o que es una evidencia de que usted está caminando y creciendo y madurando, es tener experiencias y sentimientos evaluados a la luz de la palabra. Cada uno tiene su propio testimonio, cada uno tiene sus propias luchas, cada uno tiene sus propias experiencias, pero cada situación usted debe ir a la palabra del Señor, en lugar de pasar esas experiencias solamente de acuerdo a los sentimientos. Recuerde, los sentimientos van y vienen. Y los sentimientos son engañosos. Usted debe vivir por convicción, debe vivir por esos principios a la luz de la palabra del Señor y no estar lidiando en que hoy no me siento bien, ¿será que el Señor no me ama? Hoy me siento deprimido, ¿será que las promesas del Señor no funcionan? No, tenemos que vivir a los principios evaluados y, como dice aquí, a la luz de la palabra del Señor. Así que es un dilema muchas veces estar lidiando entre pensar en las cosas de la carne o pensar en las cosas del Espíritu. Es una elección y es una opción de cada uno. La parte nuestra como discípulos del Señor es pensar en las cosas del Espíritu. Y ese pensar no viene por casualidad. Los pensamientos nosotros mismos los alimentamos y de acuerdo a esos pensamientos nosotros vamos a reaccionar. No es que por casualidad ocurren las cosas. Los pensamientos, recuerde que la mente es un depósito de lo que yo le estoy echando a través de lo que oigo y a través de lo que veo. Ahora, la pregunta es, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué estoy viendo? ¿De qué estoy alimentando mi mente? Pablo en Filipenses 4 dice que todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso debe estar enfocada nuestra mente, en eso debemos pensar. Ahora vamos a ver
el pasaje de Romanos capítulo 8, que es un capítulo tan hermoso, este capítulo completo de Romanos 8. Y hay muchos versículos que nos recuerdan, por ejemplo el 28 que dice: sabemos que los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Pablo diciendo: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores, que nada ni nadie nos podrá separar. Hay muchos principios. Nos habla que el Espíritu Santo intercede por nosotros, que Jesucristo intercede por nosotros, pero también nos habla de personas que andan conforme a la carne y también personas que andan conforme al Espíritu. Nosotros como creyentes debemos procurar andar conforme al Espíritu. Y es ahí donde nosotros vamos a evaluar. Por ejemplo, en el versículo 5. Los que andan conforme a la carne, ¿qué es lo que van a pensar? Van a pensar en las cosas de la carne. Pero los que andan en el Espíritu van a pensar en las cosas del Espíritu. Y esa es la diferencia. Muchas veces, ¿y cómo lo evidencia usted? En el lenguaje. En el lenguaje. Dice su palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que usted hable es lo que usted ya tiene dentro. ¿Y por qué está dentro? Porque usted mismo ha permitido que ingrese a su vida misma. También una evidencia de personas que andan en la carne es que se ocupan de la carne. Y ocuparse de la carne, mire que es muerte. Y cuando habla de muerte, lo que está diciendo es que cuando la persona se ocupa de las cosas de la carne, hay una separación, hay una desvinculación, se rompe ese vínculo con Dios. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva cuando pecaron, decidieron andar en la carne. ¿Y qué pasó? En el momento preciso no murieron físicamente, pero sí hubo una separación, se desvincularon inmediatamente. Pero también dice que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuánto no anhelamos eso? Este mundo anhela eso y lo busca, pero lo busca en las fuentes equivocadas. ¿Cuánta persona pudiera dar incluso todo su dinero, todos sus recursos, todo su esfuerzo por encontrar vida y paz, pero la buscan en las fuentes equivocadas? Jesucristo dijo: yo he venido para darles vida, y no cualquier vida, sino vida en abundancia. Pero también Él es príncipe de paz y Él nos quiere dar su paz. Así que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuánta persona tomando tranquilizantes, tomando medicamentos para dormir, para poder caminar tranquilos según ellos, pero lo buscan en las fuentes equivocadas? Y la fuente es Jesús. Por eso debemos ocuparnos del Espíritu, porque ahí vamos a encontrar vida y paz. Otra evidencia de las personas que andan en la carne, miren lo que dice acá el versículo 7, que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Mire, no hay peor noticia que una persona esté en ese terreno, porque usted puede tener personas por enemigas, incluso al mismo diablo se le llama el enemigo, pero eso no es tan grave como estar enemistado con Dios. Mire que el salmista, allá en el Salmo 27, hablando de los enemigos, decía: aunque acampe contra mí un ejército, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque sabía que Dios estaba con él. Pero una persona que esté enemistada con Dios, eso sí es terrible. ¿Y cómo viene esa enemistad con Dios? Cuando esos designios están en contra de lo que Dios quiere. Dice que no se sujetan a la ley de Dios y no pueden hacerlo. Y eso sí es grave. Pero también el versículo 8 dice que no pueden agradar a Dios. Una persona que anda conforme a la carne no puede agradar a Dios. Y lo lamentable es que alguien pudiera creer que es cristiano, pudiera creer por el solo hecho de saber cierto lenguaje espiritual, de venir a la iglesia, y si no ha entregado su vida a Cristo, dice el versículo 9 que no tienen al Espíritu, no tienen el Espíritu de Cristo, no pertenecen a Cristo. En cambio, una persona que anda conforme al Espíritu, el Espíritu de Dios mora en ellos, vive adentro. Y vea qué hermoso esto, porque por eso Jesucristo dijo
antes de ascender al cielo, dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no les voy a enviar el Consolador. Pero una vez que yo me voy, les voy a enviar el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual estará en ustedes. Él les enseñará todas las cosas, Él les guiará toda la verdad. Y esa es la mejor noticia, que el Espíritu de Dios vive dentro del creyente. Por eso cuando nosotros de alguna manera fallamos, porque esa es nuestra naturaleza, fallar muchas veces. ¿Qué pasa cuando fallamos? El mismo Espíritu de Dios nos trae convicción de pecado, para confesar ese pecado, para pedir perdón, para arrepentirnos y para comenzar. La Biblia dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué sucede eso? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. También en esa persona que anda conforme al Espíritu, su cuerpo está muerto a causa del pecado. Su espíritu vive y a causa de la justicia. Qué importante, porque en la medida nosotros vamos madurando, vamos sepultando ciertos deseos, ciertos apetitos que el cuerpo ha venido acostumbrado, y deliberadamente nosotros sujetamos. Dice la Biblia que una parte del fruto del Espíritu es el dominio propio. El dominio propio es como una barrera que pone a todo aquello que el enemigo o la misma carne lo seduce a hacer. Dice que todos somos atraídos y seducidos. Y eso es normal, pero el punto es no ceder a esa tentación. Cada vez que viene una seducción, cada vez que viene una oportunidad de pecar, es la oportunidad para salir victoriosos y reconocer que el Espíritu de Dios vive en nosotros y que no vamos a ceder. Dice ahí el proverbio que como ciudad derribada y sin muro es la persona cuyo espíritu no tiene rienda. Significa que nosotros mismos podemos poner ese muro, levantar ese muro y afirmar que el Señor nos sostiene. También dice que son vivificados por el Espíritu que mora en ellos. Es decir, nos da vida, nos da aliento, nos da alegría, nos da fuerza. Por eso es que seguimos perseverando, porque sentimos la alegría, el gozo, la fuerza del Señor. Dice su palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Somos vivificados mediante el poder del Espíritu Santo. Así que los creyentes que viven conforme a la dirección del Espíritu, lo primero es que se alegran en servir al Señor. ¡Qué alegría servir al Señor! No estamos esperando que nos obliguen, sino más bien nos presentamos y proponemos servir. Pedimos poder servir donde el Señor nos ocupa. También los creyentes que viven conforme a la dirección del Espíritu, su amor por Él se expresa en obediencia a su palabra. Nuevamente, la palabra del Señor no es gravosa, sus mandamientos no son gravosos. Dice el Señor Jesús, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Pero también evidencian el fruto del Espíritu Santo. Vea que el fruto del Espíritu Santo se evidencia o se manifiesta en situaciones contrarias a esa parte del Espíritu. Por ejemplo, ¿cómo usted va a manifestar el amor de Dios? Lo va a manifestar con personas difíciles, con personas complicadas. Allí se va a evidenciar si usted tiene el amor del Señor. La paciencia. ¿En qué momento se puede manifestar o evidenciar la paciencia? En momentos donde usted quiere las cosas rápido, quiere ya las cosas, pero vea, allí se va a manifestar si usted está siendo paciente. Pacientemente esperé a Jehová, decía el salmista. Así que evidenciamos el fruto del Espíritu Santo. La santificación implica mantener ese equilibrio. Qué importante. Debemos mantener ese equilibrio entre dependencia del Señor, pero también disciplinas. Y vea qué relación hay entre disciplina y discípulo. No hay discípulos sin disciplina. Por lo tanto, las disciplinas es la parte que nos corresponde a nosotros. Probablemente usted dice, no tengo el hábito o la disciplina de orar 1 hora, de leer la palabra 1 hora diaria, pero como son disciplinas, vamos creciendo poco a poco. Y no se sienta mal si de repente al inicio solo ora 5 minutos.
luego 10 minutos, pero como es una disciplina, es un ejercicio, va a ir aumentando y va a ir creciendo. Todos pasamos ese proceso, así como el alimento que menciona el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:2, que al inicio, como niño recién nacido, ¿qué es lo que deseábamos? La leche espiritual no adulterada. Pero ya en Hebreos capítulo 5 se nos habla del alimento sólido para poder alcanzar madurez, para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Dice acá Filipenses capítulo 2, versículo 12, en su segunda parte: ocúpense en vuestra salvación. Vea que no dice que hay que ganarla ni trabajar para ganar la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo. Dice la Biblia que porque por gracia son salvos por medio de la fe. Es un regalo, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Pero aquí se nos dice que nos debemos ocupar en nuestra salvación, no de cualquier manera, sino con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a orar. Mi caminar en santidad se trata de seguir esa ruta que Dios ha trazado. Él lo ha trazado. Así que esto nos ha servido como una especie de radiografía, nos ha servido como una especie de autoexamen, de autoevaluación. Padre, te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque nos permites aprender cada día más de ti. El apóstol Pablo, aconsejando a los efesios, les decía: con la autoridad del Señor, les digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido incluso la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Díganse siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes les oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras deshonestas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios les ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Señor, con esta palabra la guardamos en nuestros corazones para aplicarla cada día y vivir, Señor, en ese camino de santidad que tú has trazado. Bendice a cada discípulo, bendíceles, fortaléceles y guíales conforme a tu promesa. Todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermosa bendición. Una noche llena, pero llena de aprendizaje. Así que el Señor ponga en nuestros corazones, que se asiente su palabra en nuestro corazón y que aprendamos a vivir en santidad, buscando y mirando siempre el rostro del Señor.
Bueno, contentísimos, muy alegres, hemos terminado por el día de hoy, pero el próximo miércoles, no se olvide, a las 6 en punto. Les esperamos aquí. Que el Señor les bendiga, un abrazo virtual, que el Señor esté con cada uno de ustedes y bendiciones.